Gracias damos a Dios. Fer, ¿podrías indicarle a las señoritas el salón a donde van, por favor? Seguimos estudiando, hermanos, este maravilloso libro de los Hechos, nuestra historia. Y le voy a invitar, por favor, abra su Biblia. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y le voy a invitar a que podamos leer todos juntos el verso 33. Hechos capítulo 10, verso 33. Este verso está dividido en dos partes. Y lo vamos a mencionar así, este verso 33, en la parte A y en la parte B. Así que vamos a leer, le invito a que leamos todos juntos la parte B de este verso 33. ¿Lo podríamos tener ahí en la pantalla? No, ok. Entonces déjenme buscarlo aquí en la 60, que es la que todos tenemos. Número 33. Quiero invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie, porque vamos a pasar un buen rato sentados. Número 33, la parte B, desde donde dice ahora, desde donde dice ahora. Todos vamos a leer desde donde dice ahora y de ahí leemos todos juntos. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Otra vez. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Padre Santo, tu iglesia, Señor, aquí reunida, estamos aquí delante de ti, Señor, porque queremos escuchar, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestra vida esta tarde. Como dice el pasaje, Señor, ahora pues nosotros estamos aquí en tu presencia para oír lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Quita cualquier cosa, Señor, en la mente de cada uno de mis hermanos, incluso la mía, Señor, que impida que tu palabra sea expuesta y que de mi boca solamente, Señor, se exponga tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. ¿Ha conocido personas que desde nuestro punto de vista, que no sean cristianas, personas que no conozcan de Cristo, que muchas veces decimos, a esta persona solo le hace falta ser cristiana? Yo conozco varias personas que llevan una vida más recta que la mía. He conocido matrimonios, ya se fue mi esposa, que pareciera que viven una vida matrimonial mucho mejor que la mía. Son buenos trabajadores, buenos empresarios, gente que uno a nuestra manera de vivir dice, wow, esta persona tiene un estándar moral muy alto. No toman, no fuman, no se les conoce cuestiones inmorales, que anden con otra mujer. ¿Ya se le vino a la mente a alguien? Yo tengo un par de personas que pienso de esa manera, pero
no conocen el Evangelio de Jesucristo. El pasaje de hoy, que estamos a punto de escudriñar, que lo hemos visto en la escuela dominical y a lo largo de la semana en los devocionales, tiene que ver con la moralidad o las buenas obras de las personas no lo conducen a la salvación. La moralidad o las buenas obras de las personas no les va a conducir a la salvación, porque solo en Cristo hay salvación. El pasaje que estamos a punto de estudiar, Hechos capítulo 10, nos habla de un varón que tenía un estándar moral muy alto. Cornelio. Si usted estuvo en la escuela dominical, escuchó de este hombre. Y vamos a ver cómo Dios transforma el corazón de Cornelio, pero también vamos a ver cómo sigue transformando el corazón de Pedro. Hermanos, la idea central de este pasaje tiene que ver con que el Evangelio transforma el corazón del incrédulo, pero también santifica el corazón del creyente. Transforma el corazón de Cornelio y sigue transformando la vida de Pedro. Acompáñeme, por favor. He dividido el pasaje en 4 apartados. El primero tiene que ver con nadie es salvo por su moralidad. Nadie es salvo por tener una moralidad o un estándar moral alto. Y mire, vamos a ver, y vamos a iniciar capítulo 10 de Hechos. Dice el pasaje, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana. El centurión, hermanos, era un alto soldado, un alto capitán del Imperio Romano que tenía a su servicio 100 soldados. La corte la italiana, algunos escritores, historiadores, creen que se refiere a la élite del gobierno romano. El estándar más alto de los soldados entrenados por el gobierno romano. Y Cornelio era parte de esa área del gobierno romano, como centurión que tenía al frente o estaba al frente de 100 soldados. Vea el verso 2, dice, era un hombre piadoso, diga conmigo piadoso, y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Hermanos, hasta cierto punto, a mí me hubiese gustado ser como Cornelio, porque tenía un corazón para poder servir al necesitado. Eso quiere decir un hombre piadoso, ¿no? Pero también era un hombre temeroso de Dios. Es decir, Cornelio, de alguna manera, estaba siguiendo la religión judía, pero aún no era judío. Podía hacerse judío, pero no era parte de la religión judía. Se necesitaba la circuncisión. Recuerde que en el templo había un área específica para los gentiles. ¿Qué quiere decir un gentil? Aquel que no es judío. Recuerdo un hermano que me decía, yo pensé que antes, hace mucho tiempo, yo pensé que cuando escuchaba un gentil, dice el hermano, yo pensé que era una persona buena, agradable, cuando escuchaba en la iglesia de los gentiles. Y hermanos, por eso es importante aclarar qué es un gentil. Aquel que no es parte del pueblo judío.
o aquel que no era parte del pueblo judío. Porque usted y yo de alguna manera éramos gentiles, pero ahora somos parte del pueblo del Señor. Amén. Cornelio era de ese grupo de gentiles. Y vea el verso 2 otra vez. Era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hermanos. ¿A usted no le gustaría que su casa, todos los de su familia, pudieran estar y siendo temerosos al Señor? Estoy seguro que aquí hay muchos que sí, toda su familia, pero también hay muchos que no, hermanos. No toda su familia, el esposo, la esposa, el hijo, no todos son temerosos de Dios. Bueno, Cornelio sí, dice que toda su familia era temerosa de Dios, y eso tenía que ver con la actitud de Cornelio de poder llevar a su familia a buscar a Dios. Me quiero detener un momento aquí. Usted puede ser un hombre piadoso y temeroso de Dios como fue Cornelio. Y siendo de esta manera, usted llevaría a su familia a que fueran temerosas de Dios. Así que si su familia aún no conoce de Cristo, usted puede ser ese Cornelio que lleve el mensaje a su familia. Pero encontramos que en este pasaje podemos encontrar, hermanos, que Cornelio sí conocía de Dios. Pero si él moría, su vida iba a ir al infierno. Algunos hermanos me han dicho, oiga, pastor, ¿y por qué? En serio, esto me lo dijeron, escuché de esto la semana pasada. Es que el pastor solamente habla del infierno. Y yo les contestaba, hermanos, el Señor Jesús es la persona en la Biblia que más habla del infierno. El Señor Jesús quería advertir que todo aquel que no le sigue, su destino es el infierno. Y por eso Dios manda a Pedro para que le comparta a Cornelio, porque a Cornelio, aún siendo un hombre temeroso de Dios, piadoso, si él moría, su vida se iba a perder. ¿Por qué, hermanos? Porque solo en Cristo hay salvación. Y Cornelio no conocía a Cristo. Si tú conoces a alguien como Cornelio, que lleva una vida moralmente bien, no se te vaya a ocurrir decir, él no necesita a Cristo. Porque todos necesitamos a Cristo. Nuestras obras no nos van a llevar a la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice que por gracia somos salvos. Somos salvos por el sacrificio que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que somos salvos por esa gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y hablando de salvación, Isaías 64, verso 6, no lo busque. Isaías 64, 6 habla acerca de que en temas de salvación, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Quiero pedir una disculpa, pero es necesario que yo explique este término. Los trapos de inmundicia eran los que usaban las mujeres en su periodo. Y esos trapos eran desechados. Vean cómo Isaías 64, 6 habla como que esas obras en términos de salvación son como esos trapos de inmundicia. Hermanos, para Dios tus obras en el tema de salvación no las toma en cuenta. Es por eso que aunque Cornelio era un hombre
de buenas obras, si moría, iba al infierno. Necesitaba el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro en el capítulo 4 lo reafirma. Hechos capítulo 4 verso 12, el apóstol Pedro en uno de sus sermones dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El mismo Pedro hace referencia a que en ningún otro hay salvación. Por eso Dios envía a Pedro para que Cornelio escuche de la salvación. Hermanos, ni Buda murió por ti, ni Mahoma murió por ti. Y podemos decir varios líderes religiosos. Solo Cristo murió en la cruz por tu pecado para darte vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es venir en arrepentimiento y fe, decirle: Señor, perdóname por vivir lejos de ti. Quiero ordenar mi vida y quiero seguirte. Entendemos, hermanos, que no somos salvos por obras. Sin embargo, también es importante entender que las obras son la evidencia de que hemos sido salvos. Déjenme explicar esto. Si yo un día digo que soy cristiano, pero sigo viviendo de la misma manera, sin seguir a Cristo, sin obedecer a Cristo, hermano, entonces mi vida no está mostrando una transformación. Mi vida no está mostrando que he sido salvo y que Cristo ha transformado mi vida. Hace 8 días veíamos con el doctor Adrián el tema de Saulo. Como Saulo fue transformado por el Espíritu Santo, tuvo un encuentro con Cristo y la vida de Saulo 10 años después fue transformada. ¿Así dice el pasaje? Díganlo, díganlo. No. Si usted lee, y lo vimos con el hermano, dice: inmediatamente después Saulo predicaba el evangelio. No se esperó 10 años, no se esperó pasar un discipulado, no se esperó estudiar teología, no se esperó a nada, hermanos. Fue bautizado, inmediatamente predicando el evangelio. ¿Qué estás esperando, hermano? No somos salvos por obras. Pero si nuestras obras no reflejan a Cristo, revisa si en realidad has tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Vamos a ver más adelante, verso 2 al 8. Dios empieza a preparar el corazón de Cornelio. Acompáñeme. Verso 2, estamos capítulo 10, verso 3 en adelante, perdón. Como a la hora novena, Cornelio vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todo, los envió a Jope. ¿Ha conocido personas que no son cristianas, que no han tenido un encuentro con el Cristo resucitado?
y están viviendo dificultades, problema tras problema, enfermedad tras enfermedad, se queda sin trabajo, hay una enfermedad en su familia, hay una situación legal, personas que no tienen a Cristo y están pasando por dificultades. Y usted de repente dice a esa persona, Dios la está buscando. Y es una realidad, hermanos. Porque de esa manera es como Dios empieza a quitarnos nuestra coraza. De esa manera Dios empieza a quitar las cosas en las que tú estás confiando. ¿Te quedaste sin casa? ¿Te quedaste sin trabajo? Dios está quitando tu coraza en lo que tú confías para que voltees a ver a Jesús y le digas, Señor, yo confío en ti. Yo quiero seguirte. Este pasaje que estamos leyendo nos habla de cómo Dios prepara el corazón de muchas personas antes de que el evangelio les sea predicado. Si estás tú cerca de alguna de esas personas que no conociendo a Cristo están viviendo una dificultad en su vida, tal vez tú puedes ser ese Pedro a quien vayas y le prediques. Y el Señor te está diciendo, yo estoy preparando el terreno para que tú vayas y prediques a esa persona. Eso pasó con Cornelio. Dios estaba hablando a Cornelio de otra manera. Cornelio tuvo esa visión, pero Cornelio no sabía qué mensaje iba a recibir de Dios. Solo le dijo, ve y busca a este hombre porque él tiene un mensaje que darte. Dios empieza a trabajar en el corazón de las personas de varias maneras y nosotros debemos predicarles el evangelio. Recuerden, el primer punto tiene que ver con nadie es salvo por su moralidad o sus buenas obras. Este segundo punto, del 9 en adelante, vamos a ver cómo Dios nos ayuda a desaprender. Dios nos ayuda a desaprender. Esta palabra, lo que yo quiero explicar es que cuando a veces aprendemos algo, eso que aprendimos puede estar siendo una barrera para que nosotros continuemos en la vida cristiana que el Señor nos ha dado. Y tenemos en Pedro un ejemplo. Acompáñeme por favor, verso 9 en adelante. Capítulo 10, verso 9 en adelante. Gracias. Dice el pasaje, ahí lo tienen también en sus pantallas. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, era un camino de 50 kilómetros y la gente caminaba esos 50 kilómetros en un día. Así que al día siguiente, es decir, ellos estaban caminando de Cesarea a Jope por Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, a Jope, donde Pedro estaba, subió Pedro a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Jesús quería enseñarle algo a Pedro. Recuerde que como judíos, hasta la fecha, ellos no comen cualquier tipo de alimento.
¿Recuerdan algún alimento que no coma el judío? El cerdo. Mi hermano César no es judío, pero tampoco come cerdo. Pero ese ya es parte de su dieta. Pero el judío era por una cuestión religiosa, porque la ley enseñaba que no podían comer cierto tipo de alimentos. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús se le aparece a Pedro y a través de una visión le va a decir: estos alimentos están puros, tú puedes comer todo. Hermano, recuerde que también el Señor Jesús en Marcos capítulo 7 les enseña a los apóstoles y les dice a los apóstoles: oigan, no les hace daño lo que entra por su boca. Lo que les hace daño es lo que sale de su boca. Y el apóstol Pablo, cuando les habla a los corintios, la primera carta a los corintios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: todo lo que ustedes encuentren en la carnicería, todo lo pueden comer. Primera de Corintios capítulo 10, verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, lo pueden comer. Así que aquí tenemos que identificar algo. Las leyes en relación a los alimentos habían sido puestos al pueblo judío para diferenciarlo de los demás pueblos. Pero ahora, en el nuevo pacto, la diferencia ya no iba a ser el alimento. La diferencia ahora es Cristo. Antes, Dios quería que su pueblo sea identificado porque unos comían cerdo, los pueblos paganos comían cerdo. Pero Dios dijo: yo quiero que ustedes no coman esto. Y de esa manera iba a ser identificado como un pueblo, como el pueblo de Dios. Pero ahora no somos identificados por lo que comemos. Ahora somos identificados por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así que Pedro, como todo judío, seguía pensando en cumplir la ley. Hoy en día, los grupos judaizantes en Cuautla, de manera general en Cuautla, está creciendo mucho. El judaizante se diferencia del judío porque el judío no cree en Cristo, pero el judaizante sí. El judaizante sí cree en Cristo, pero también en la ley. El judaizante busca, por un lado, cumplir la ley y también obedecer a Cristo. Esto es imposible. No vamos a poder obedecer a Cristo si seguimos obedeciendo a la ley. El apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, verso 4, dice: el fin de la ley es Cristo. Incluso el apóstol Pablo le da una regañiza a Pedro, allí en Gálatas capítulo 2, porque el apóstol Pedro empezó a relacionarse con judaizantes que buscaban cumplir la ley y la circuncisión. Y Pablo le mete una regañiza a Pedro y le dice: Pedro, pero si tú y yo, siendo judíos, ya no estamos obligados a cumplir la ley, menos estos gentiles. Así que cada uno de nosotros, hermanos, ya no estamos para cumplir la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Si usted tiene dudas acerca de esto, con todo gusto platicamos más adelante. Pedro tenía ese choque. Pedro tenía ese choque de: pues si la ley dice que no puedo comer esto, ¿cómo se me aparece el Señor y me dice que lo coma? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, no lo voy a hacer. La Reina Valera, ¿cómo dice? Acompáñeme, por favor. Verso 13, verso 14. ¿Cómo dice la Reina Valera? Señor, no. Esta versión dice: de ninguna manera. ¿Qué ha de haber dicho el Señor cuando el Señor le estaba dando una instrucción a Pedro y Pedro le dice: no, Señor? ¿A qué le estaba haciendo más caso Pedro? ¿A su tradición? ¿A la ley? Yo quiero invitarte a que pienses el día de hoy.
¿Hay algo de tu trasfondo religioso que ha puesto una barrera para venir a Cristo? No sé de qué trasfondo vengas. La mayoría venimos de un trasfondo en cuestión de la religión predominante. Bueno, la mayoría. La religión que predomina en nuestro país. La mayoría vienen en ese contexto. Y a veces cuesta trabajo desaprender como lo hizo Pedro. Hemos aprendido una cosa y nos encontramos con la palabra de Dios que enseña otra cosa. Hemos aprendido que para poder ir al cielo tenemos que cumplir 7 requisitos. El bautismo, la confirmación, el matrimonio, los santos óleos. Sí saben, cómo no. La primera comunión, etcétera. 7 requisitos que muestran que se necesita esos 7 requisitos para ir al cielo. Y llegamos a la palabra de Dios y resulta que la palabra de Dios dice que solo necesitamos a Cristo para poder ser salvos. Necesitamos desaprender, como lo hizo Pedro. Si usted está teniendo alguna barrera de alguna manera de la religión de donde usted venía, yo le invito a desaprender. Pedro lo hizo. Y ahorita vamos a ver que en realidad, aunque el Señor usa el tema del alimento, lo usa para darle una enseñanza. Dios no estaba diciéndole literalmente a Pedro solamente lo de los alimentos. Sí, había una enseñanza sobre los alimentos, pero quería enseñarle otra cosa. Acompáñame por favor del verso 17 en adelante. Vamos a ver de aquí del verso 17 en adelante cómo es que Pedro llega a este lugar de Cesarea. Los enviados de Cornelio se presentan con Pedro y le dicen: hemos venido por ti, porque Cornelio quiere escuchar algo de una visión que le fue dado por el Señor. Pedro se sorprende, camina 50 kilómetros a Cesarea, y en el verso 24 vamos a encontrar este encuentro con la gracia de Dios. Ve el verso 24. Al otro día, otra vez encontramos al otro día, porque el día anterior se la pasaron caminando. Tal vez llegaron por la tarde. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido sus parientes y amigos íntimos. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de compartir el evangelio en nuestra casa y no lo hacemos? Gracias doy a Dios por la vida de mi hermano Marcos y su esposa Angelita allá en Puxla, que ellos abrieron las puertas de su casa para que el evangelio fuese enseñado y proclamado. Hoy ha cerrado sus puertas la misión porque aquí los tenemos, gracias a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, como Cornelio, a abrir las puertas de nuestro hogar? Y dice el pasaje, cuando Pedro iba a entrar, verso 25, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Pedro se dio cuenta, hermanos, que no era Dios. Pedro sabía que el único que era dispuesto, que el único a quien se le debe de adorar es Dios. ¿Cuántas veces líderes religiosos aceptan que se les arrodille y les postren y les muestren adoración? Ya me gustaría, hermanos, que altos líderes religiosos que enseñan que Pedro fue el primer sumo pontífice en la historia, me gustaría que vieran aquí al Pedro, al quien dicen fue el primer líder, que les enseñara que no hay razón por la cual permitan ellos que se les arrodillen.
Se le arrodillaron a Pedro y Pedro les dijo: levántate, yo no soy Dios. No me adores, no te arrodilles delante de mí. El único que merece la adoración es Jesucristo. Esto lo hizo Pedro. Verso 27. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro le dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarle impuro o inmundo. Esto es lo que Jesús le había enseñado a Pedro en esa visión. Porque Pedro entendía que la salvación solamente era para los judíos. Y en ese momento Pedro entendió que la visión que Dios le había dado es porque también el gentil tenía acceso a la salvación. Verso 29. Por eso cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? El judío no podía relacionarse con el gentil porque eran impuros. Y si un judío se relacionaba con un gentil, el judío quedaba ceremonialmente impuro y tenía que hacer unos sacrificios para poder tener otra vez esa pureza. Y por eso Pedro les dijo: oigan, yo no puedo juntarme con ustedes. Ustedes son gentiles, yo soy del pueblo del Señor. Yo no puedo reunirme con ustedes. Pero Pedro estaba desaprendiendo porque el Señor le estaba enseñando algo. Verso 30. Y Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Verso 31. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor. Verso 33. Escuche bien este pasaje. Por tanto, al instante envié a buscarte y así has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros, todos los que estaban en la casa de Cornelio, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha manifestado. Hermano, ¿con qué actitud vienes a la iglesia? ¿Vienes a la iglesia esperando a ver a qué horas el pastor va a terminar y ya se pasó? ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? Hermano, vienes a escuchar a la palabra de Dios, no vienes a escucharme a mí. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios. ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? Hermanos, queremos ir al cielo y a veces no venimos ni a la iglesia. Queremos vivir una vida en santidad y no nos esforzamos por agradar a Dios todos los días. Venimos a la iglesia. No he visto en sus celulares hoy a nadie, ¿eh? No quiero decir que hoy ya me cachó el pastor. No. Pero nos la pasamos viendo Facebook y estamos escuchando la palabra de Dios, viendo nuestro celular. ¿Con qué actitud vienes a la iglesia, hermano? ¿De verdad vienes a escuchar la palabra de Dios? Vea lo que dijo estas personas en el verso 33. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Escuchaba un predicador que fue invitado al sur, a Centroamérica. Fue invitado a Centroamérica a predicar en una iglesia pequeña. Y cuando el pastor de esa iglesia, dice que él se encontraba en la primera banca, cuando el pastor de esa iglesia lo invita a pasar,
como predicador invitado para exponer la palabra de Dios, dice que él se va acomodando en el púlpito, va apenas abriendo la Biblia y de repente la iglesia se pone de pie y repite este pasaje. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí. Y identifique que todos estamos aquí y pasa un pastor al frente y en lo que él está abriendo la palabra de Dios, todos nos paramos y decimos, ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Hermanos, cuando yo escuché esto, temblé. Se me pone la carne chinita. ¿Sabe por qué? Porque es mi responsabilidad, hermanos, predicar la palabra de Dios fielmente. Predicar la palabra de Dios fielmente. Y es responsabilidad de la iglesia venir con una actitud como estos hermanos para escuchar la palabra de Dios. ¿Te trajeron a fuerza? A lo mejor, no lo sé. Si te trajeron a fuerza, pues ya escucha la palabra de Dios. Si vienes por convencimiento propio, yo espero en el Señor que esta sea tu actitud. Señor, ahora todos nosotros estamos aquí presentes. Repitan detrás de mí. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Yo me esforzaré como pastor de la iglesia para mostrar esto que el Señor me ha manifestado en su palabra para enseñarles a ustedes. El pasaje central, hermanos, enseña que tus obras, tu moralidad no te van a llevar a la salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. El verso 34, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ciertamente veo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, esta expresión es poderosa porque andan grupos dentro de los mismos cristianos diciendo, tú sí eres salvo, tú no eres salvo. Dios te eligió a ti, pero a ti no te eligió. Si tú te condenas, es porque a ti no te eligió Dios. No, hermanos, hay múltiples pasajes en la palabra de Dios. En Tito 2:11, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Segunda de Pedro 3:9, Dios no quiere que se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro entendió que la enseñanza principal no era sobre la comida, sino que el evangelio era para toda persona. Si el Señor vino a morir a la cruz del Calvario para darte salvación o dar salvación a todo el mundo, pero que esa salvación se haga efectiva solo aquel que en él cree, ¿quién eres tú para decir, a él no le voy a predicar el evangelio? Porque él lleva una vida moralmente bien. Él se ve que no necesita el evangelio. No busque Primera de Timoteo, yo lo busco. Primera de Timoteo capítulo 2, versos del 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Dios no hace acepción de personas. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para todo el mundo, solo efectivo para aquellos que creen en Cristo. Quiero hacerle una pregunta, hermano. No levante su mano, pero si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, si usted se ha arrepentido de su pecado, tenga la plena confianza que su nombre está escrito en el libro de la vida. Tenga plena confianza que si usted ya se arrepintió de corazón y le ha dicho, Señor, yo quiero dejar mi vida pasada, tenga la confianza que el Señor ha sacado la pluma y con tinta, que es su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, lo ha escrito en el libro de la vida. ¿Cómo pretenden algunos decir que el Señor saca la goma mágica a borrar su nombre del libro de la vida? Si creemos que la salvación es una salvación eterna, ¿cómo creer entonces que si yo caigo en pecado he perdido la salvación? Si yo caigo ahorita en un pecado y yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador y estoy buscando seguirle y caigo en algún pecado, entonces el Señor ¿me borra? Pues no, que era eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si me borró de su libro, Señor, pues no, que era eterna. ¿Y cómo recupero su salvación? ¿Vuelvo a decirle a Cristo, perdóname, Señor? No, Hebreos nos enseña que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una vez, una sola vez y para siempre. Usted me podrá decir, y entonces aquellos que regresan al mundial, al mundo, pues hermanos, nunca fueron cristianos, nunca se arrepintieron, nunca han tenido un encuentro con Cristo, por eso siguen con su vida pasada. El apóstol Pablo dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Quiero concluir con lo siguiente. El mensaje central que Pedro no vino a contarle sobre su vida. Pedro, cuando se levanta y le dice a Cornelio del mensaje que le tenía, no le habló de su testimonio. Incluso me atrevo a decir esto, no le habló solo de Dios. ¿Se ha acercado usted a alguien y le ha dicho, amigo, amiga, acércate a Dios? Mira, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar tu matrimonio. Acércate a Dios. No le dijo eso, porque Cornelio estaba buscando a Dios. Hermano, a Dios el Padre le ha placido que solo por medio de Jesucristo tengamos salvación. Por eso Pedro no fue con Cornelio y le habló de Dios. ¿De qué le habló? De su Hijo Jesucristo. El mensaje que debemos de llevar a aquel perdido, hermanos, es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy se encuentra a la diestra del Padre y busca que cada uno de nosotros nos reconciliemos con Él. Este mensaje
Llegó a los gentiles que estaban en la iglesia, en la casa de Cornelio. Esto se le conoce como el Pentecostés de los gentiles. ¿Recuerdan Pentecostés, capítulo 2? ¿Cómo llegó a los judíos el Espíritu Santo? Aquí vemos cómo el Espíritu Santo llega a los gentiles. Y así termina el pasaje. Mientras Pedro aún estaba, verso 44, mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible? Nosotros creíamos que la salvación solo era para nosotros, pero ahorita nos damos cuenta que también Dios ha decidido que la salvación fuese para todo gentil. Estimado amigo que hoy nos visitas, o familias de la iglesia, la decisión que hoy tú tomes en relación a Cristo va a resonar en la eternidad, para bien o para mal. Yo también, pero siendo usted le doy oportunidad. Lo platicamos. ¿Cómo es posible, hermanos, que si hoy tú, escuchando del Evangelio, hoy tú puedas decir, no, Señor? La decisión que tú hoy tomes resonará en la eternidad, para bien o para mal. ¿Por qué para mal? Porque si hoy tú rechazas el Evangelio y tú mueres, tu vida va directo al infierno. Pero si tú hoy decides seguir a Cristo, te arrepientes de tu pecado, tu nombre será escrito en el libro de la vida. No permitamos que, conociendo del Evangelio, nuestra vida sea una vida light, sino como Pedro, compartiendo el Evangelio fielmente. Y si quieres ser como Cornelio, abre las puertas de tu casa para que el Evangelio pueda ser proclamado. La hospitalidad que mostró Cornelio fue para que su familia pudiera recibir el Espíritu Santo y la salvación. Yo quiero invitarte, hermano, que nos pongamos en pie y recordemos estas palabras. El Evangelio transformó la vida de Cornelio, pero también transformó la vida de Pedro. Si hay alguien aquí que nunca ha escuchado del Evangelio, o que habiendo escuchado del Evangelio, hoy quiere decir como Pedro, como Cornelio, yo quiero ser bautizado, yo quiero seguir a Cristo. Y tal vez tú como cristiano te identificas con Pedro y necesitas desaprender muchas cosas que traes de tu religión pasada. Hoy el pasaje nos muestra que la salvación no es por obras, por muy buenas que sean, sino que solo en Jesús hay salvación.
Inclina tu rostro, por favor. Padre Santo y bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdona, Señor, porque muchas veces no venimos con una buena actitud a tu casa para escuchar tu palabra. Perdónanos porque sabiendo que debemos predicar tu palabra, no lo hacemos. Perdónanos, Señor, porque pudiendo abrir las puertas de nuestra casa, no lo hacemos. Pero te quiero rogar, Señor, que si hay alguien en este lugar que el día de hoy quiere seguirte a ti. Cornelio fue bautizado y toda su casa con él, al entender el Evangelio. Yo quiero invitarte, querido amigo, si el día de hoy tú has tomado una decisión por Cristo, tú que me escuchas, tal vez eres nuevo, es la primera vez que vienes, la segunda, tal vez has venido muchas veces a la iglesia. Pero si el día de hoy tú has entendido el Evangelio, que Cristo murió por tu pecado, necesitas arrepentirte, yo quiero orar por ti en esta tarde. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. No quiero ir al infierno, Señor. Transforma mi vida. Quiero bautizarme, Señor, como una ordenanza, Señor, a tu palabra. Quiero seguirte, dejar mi vida pasada y entender que solo en ti, Señor Jesús, hay salvación. Y llevar este mensaje a los que me rodean, porque no quiero que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Si tú has entendido esto, yo quiero orar por ti. Me gustaría invitarte a que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y le damos gracias a Dios porque solo en Él hay salvación. Y gracias por su palabra. ¿Alguien más? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más, no tardaré más. Alguien desea el gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos, Señor, la vida de estas personas que han levantado su mano. Que ellas puedan entender, Señor, que solo en Cristo hay salvación. Que ellas puedan entender, Señor, que esto que ellos han hecho en este momento y que están haciendo no es simplemente una declaración de su boca, sino tienen que hacerlo de su corazón. Pedir que tú entres, Señor, a su vida y la transformes por completo. Señor, abre su entendimiento para que ellos puedan darse cuenta que tú necesitas hacer un cambio total en su vida. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda,
Puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.